Quisiera en este momento darte algunos consejos que serían buenos para ti, para permitir que tus avenidas del alma no sean influenciadas por la mente del enemigo. Uno de ellos es que debes elegir buena música, la que te eleve al cielo, no aquella que te hace pensar en sentimientos pasionales, en engaño, en ira o en violencia. Sé muy crítico al observar la televisión. Imagina que Jesús está a tu lado cuando la enciendes y pregúntate qué beneficio le puedes sacar a lo que observas. Además, ponte metas por días. Decide qué vas a hacer en tu agenda y trata de cumplirlo. Eso te va a dar más confianza y aumentará tu autocontrol, el cual te ayudará a la hora de decidir lo que te conviene o no. Otra de las cosas que debes tomar en cuenta es que debes consagrarte a Dios todos los días. Debes hacer de esto tu primer trabajo. Además, debes escoger y cultivar la buena lectura, lecturas que enriquezcan tu mente y contribuyan a tu salvación. Aprovecha el tiempo al máximo. No lo uses para cosas vanas, mejor empléalo en algo que te pueda ayudar o edificar. Y finalmente, quisiera aconsejarles como familia que coloquen a Dios como centro de sus familias, que practiquen el culto familiar, que saquen de sus corazones todo aquello que les impida tener a Jesús como el centro de sus vidas. Yo no sé cuáles han sido tus luchas y debilidades. Yo no sé si tu debilidad es la música secular o romántica. No sé si tu debilidad son los videoclips o la televisión o los anuncios publicitarios que han estado afectando tu vida. No sé si las filosofías e influencias del enemigo han tenido cabida en tu corazón. El sexo, la violencia, la falta de respeto a los padres. Yo no sé si has creído las mentiras del enemigo. Yo no sé si tú que me escuchas en esta hora has clavado a Dios en varias ocasiones otra vez en la cruz, con tu forma de ser, con tu rebeldía y tu actitud. Yo solamente sé que Dios puede darte la victoria sobre el enemigo de las almas. Yo solo sé que Dios puede ayudarte a dejar esas cosas que están influyendo negativamente en ti, y que si ya no puedes más y has intentado dejar todo esto y no has podido, Cristo puede rescatarte en esta hora y darte la fuerza para vencer. Mi deseo es que le pidas a Dios en este momento: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que Dios te bendiga, que lo que has visto y oído pueda abrir tus ojos y puedas entender que el diablo te quiere como parte de sus seguidores, pero que Cristo quiere limpiar tu corazón y darte la victoria sobre el pecado, que Cristo quiere darte la fuerza para vencer. Que la gracia y el amor de Cristo esté contigo para siempre. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, siempre ponga en ti paz.